de este 9º Congreso Nacional Comexo, las ciencias sociales y los retos para la democracia mexicana, que es del día de hoy al 12 de abril de este año. Este eje es el eje 9 de género. Hemos estado en ese eje durante ya una secuencia de congresos, entonces no sé por qué nos agarraron cariño en el tema, pero aquí estamos. Entonces, este eje temático se denomina Feminismos, Género y Mujeres, avances y adeudos en las agendas hacia la igualdad. Y el propio eje se llama la violencia de género en las instituciones de educación superior de México, del silencio cómplice a la denuncia colectiva. Les voy a comentar un poco del contenido que vamos a tener por aquí. A lo largo de los 9 congresos binacionales de Comexo, se ha dado seguimiento no solo a los avances y retrocesos de los temas importantes hacia la igualdad de oportunidades y de bienestar de las mujeres en nuestro país, sino que al mismo tiempo se han incorporado nuevas teorías y métodos para enriquecer las miradas y las formas de aprender las nuevas realidades que irrumpen con fenómenos como la COVID-19 y las disputas ideológicas reflejadas en las agendas políticas de nuestro país. La dinámica social y los cambios tecnológicos nos obligan a mantener nuestro compromiso como científicas y científicos sociales para atender los temas emergentes que se suman en el tiempo y que requieren propuestas y alternativas de mejora desde la ciencia para la calidad de vida de las personas. Por ello, en este eje temático al cual les damos la bienvenida, son bienvenidas las propuestas como las que vamos a escuchar ahorita. Estuve viendo el contenido de las que vamos a presentar en este evento, en este congreso, y cómo fue cambiando pues, el discurso que se está utilizando, porque originalmente en todos los congresos, pues por supuesto que eran denuncias, eran quejas, etcétera, pero ahora aparecen, digamos, términos, ¿sí? Términos que dan confianza en que se tiene un camino, en que se sabe por dónde vamos, ¿sí? En que se aspira a que tengamos más avances de los que se ha habido hasta hoy en las cuestiones de igualdad de género. Entonces, resistencias, cuestiones de demanda, de denuncia, etcétera, ahí están en los contenidos de este congreso. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a tener una buena sesión en este eje 9. Y para empezar también doy bienvenida aquí a la gente que me acompaña amablemente. Y pues primeramente me toca presentar a mi querida mano izquierda, sí, que es mi lado derecho al corazón, ¿verdad, Gloria? La doctora Gloria Ramírez, sí, que es yo le digo una sembradora de la semilla de la igualdad de género y de los derechos humanos. Para mí es un personaje, Gloria Ramírez. Por eso me da gusto presentarla. Entonces, nos da una semblanza breve para lo que ella en realidad ha recorrido en este camino. Todo el mundo la conocemos, los que nos orientamos por estos temas. Entonces, ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de París, en Francia, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y es profesora investigadora de tiempo completo, adscrita al Centro de Estudios Teóricos Multidisciplinarios. Ella se ha dedicado, y me consta, a fortalecer desde la academia la lucha y promoción por los derechos humanos en el país, así como los derechos de las mujeres. Una de las líneas de sus investigaciones comprende el análisis y evaluación de cómo cumple el Estado mexicano con los compromisos internacionales que firma. Sí, y es muy puntillosa, ¿eh? Sí. En particular, porque la hemos acompañado ahí desde la Autónoma de Nuevo León. Sí, es en particular con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, por sus siglas en inglés, o los convenios de protección de los niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas, así como los relativos a la educación en derechos humanos, entre otros. Ella coordina y da seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones CEDAW que ha recibido el Estado mexicano,
y presenta informes sombra ante el Comité CEDAW con numerosas organizaciones civiles e instituciones de educación superior, logrando sendas recomendaciones para México en 2012 y 2018. Ha sido experta invitada en diversos organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos de la UNESCO. Es considerada como destacada educadora en derechos humanos en América Latina. Ha sido pionera en introducir los derechos humanos y los derechos de las mujeres y teorías de género en planes, programas de estudio tan necesarios por lo pronto en la Facultad de Ciencias Políticas, pero que los necesitamos en todas las universidades del país, ¿no? Y en otras instituciones de educación superior en México, incluida la Autónoma de Nuevo León. Ella ha recibido diversos reconocimientos y me parece que hay uno muy importante para una mujer en este país que ha recibido Gloria Ramírez. Es el reconocimiento como el Elvia Carrillo Puerto. En 2017 estuvimos ahí, otorgado por el Senado de la República Mexicana, por contribuir a la igualdad sustantiva y empoderamiento de las mujeres mexicanas. Obtuvo el Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Sociales, entre otros. Ella es autora de un sinfín de libros y artículos sobre derechos humanos, derechos de la mujer, de los niños, los derechos de la mujer y la infancia, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, educación para la paz, democracia y paz, entre otros temas. Entre sus publicaciones más recientes se publicó Los derechos políticos electorales de las mujeres en México ante la CEDAW en 2021, la agenda legislativa CEDAW en prensa. Voy a leer una frase que me envió Gloria y que no se puede quedar aquí nomás escrita. Ella dice, abro comillas, no se puede romper el silencio con impunidad y sin transformar las estructuras patriarcales de las instituciones de educación superior. Ahí son excesivamente importantes las regulaciones, lo vivimos quienes estamos al tanto en una institución de educación superior. Perdónenme, según yo lo apagué. Pero esa frase enviada por Gloria, dije, la tengo que leer. Discúlpenme. Gracias, Marisa. Entonces, sin más, yo quisiera empezar a escuchar a la doctora Gloria Ramírez Hernández en sus sabias palabras de aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Sí. A ver, Bueno, pues además de muy emocionada, muy contenta de estar con María Luisa, una aliada y, como dice Marcela, socia de la vida. Estaba yo recordando que en 2004 organicé en el Foro de las Culturas de Monterrey un gran encuentro y entonces busqué una profesora socióloga que pudiéramos hacer un intercambio porque yo quería invitar a mis alumnos de sociología y además después empezar a trabajar los temas de derechos humanos y género y pues cumplimos 20 años. Y no solamente sumó, sino que ha sido también una gran semilla y forjadora de muchas generaciones. Es un honor que tú me presentes y además, pues con mi cariño, como ven, dice cosas muy bonitas porque nos queremos mucho y yo le quiero muchísimo. Y además tengo el placer de también estar con otra socia, Ana Buquet, así, compañeras, está Luz María Garay con nosotros, ¿sí? Y Erika, ¿no? Karina, perdón, quienes nos acompañan en esta mesa. Y yo quiero, bueno, mi tema, voy a hablarles en este marco que me parece estupendo de iniciar esta sesión, y sobre todo que se haya convertido ya en una línea y que esté Karina y María Luisa al frente de esta área, en Comexo me parece importante. Se ha legitimado sin lugar a duda el tema de género, pero también la urgencia de trabajar sobre los temas, pues que el tema de esta mesa y el tema de la violencia de género en las instituciones, silencio cómplice a denuncias colectivas, lo platicamos con María Luisa, y yo pensaba en mi generación,
En mi generación hubo eso silencio cómplice, ¿sí? Y entonces he buscado diferentes respuestas, no es mi ponencia, las respuestas tendrán que ser motivo de reflexiones, pero sí, definitivamente, en los años 70, que me costó, del siglo pasado, del cual creo que todavía estamos algunas personas aquí, de este siglo en el cual, pues sabíamos quiénes eran los profesores que acosaban, los que se bajaban los pantalones, los que andaban detrás, los que hacían una serie de situaciones que entonces se veían, entre comillas, normalizadas. Ajá. No había ninguna posibilidad de denunciar, ¿sí me entiendes? En el mejor de los casos se tomaba y se hacían algunas, entre cómplices, algunas cuestiones, meter ratas, asustar, ponchar llantas o cosas por el estilo, pero pues no pasaba de ahí porque no se podía ni siquiera hablar, ¿sí? Ajá. ¿Qué sucede? Vivimos, pues estamos en el siglo XXI, ajá, y porque sabemos que el tema entonces fue parte de ahí, de ese silencio a las denuncias colectivas, ajá. Denuncias colectivas que se van gestando y que todavía, sobre todo pensando en aquellas que se presentan de manera anónima, no se pueden concluir. Ajá. No se pueden concluir porque no se son tomadas en cuenta. Pienso, entre otras cosas, en los tendederos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? En los famosos tendederos virtuales y no virtuales, que por cierto, el SIGO acaba de publicar un libro sobre los tendederos virtuales que me dio mucho gusto que lo hiciera, porque se reconoce esa denuncia colectiva como una denuncia social, sobre la cual no se puede hacer mucho hasta ahorita y creo que ahí habría muchas cuestiones que hacer. Por eso yo quise poner el título, no se puede romper el silencio, precisamente esta frase, con impunidad y sin transformar las estructuras patriarcales. Y de algunas instancias que incluso en nuestras instituciones, y voy a hablar en esta ocasión de la UNAM, en nuestras instituciones se han convertido verdaderamente, ¿sí?, en espacios de impunidad. Ajá. Pues al grado, por ejemplo, que el Tribunal Universitario se tuvo que despedir, por no decir correr, al presidente acosado, a un presidente acosado de acosador, ¿sí? Entonces vemos nosotros pues muchos retos, pero también sin lugar a duda avances. Y es lo que quiero platicar con ustedes. Quiero hablarles rápidamente de lo que ha sucedido desde el siglo pasado, pues también tocó en los años 70, ajá. No teníamos lo que tenemos hoy y por eso quiero repasarla rápidamente. Una legislación fantástica, incluso tuve el privilegio de acudir a la Convención de Viena, 1993, donde se reconoció y dice que somos humanas, se reconoció que los derechos de las niñas y las mujeres son derechos humanos, pero se reconoció también por primera ocasión la violencia como una violación a los derechos humanos. Y lo que es aún más importante, se reconoció la responsabilidad del Estado. Esta conferencia que cumplió 30 años el año pasado y que muchas personas no conocen. Entonces, cuando hablamos nosotros de género, cuando hablamos nosotros de atender pues este tremendo pandemia que seguimos con ella después del COVID, que es la de la violencia, tenemos que revisar precisamente todo lo que se ha podido avanzar en el ámbito nacional, regional e internacional. Y en ese marco hablaré de ciertas conferencias muy rápidamente para después llegar a una propuesta de que hicimos gracias al apoyo de la doctora Carola García Calderón y también de Pati Torreblanco, secretaria general de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, donde empezamos a estudiar y atender algo que se ha dejado de lado, que es la injusticia epistémica. Sobre esto vamos a hablar. Y les presentaré muy rápidamente diagnósticos y planes en el tiempo que tenemos, ¿no? En ese marco, por demás, los voy a llevar a través de un PowerPoint, caminando acerca de los avances que se dieron y cómo fue en México en 1975 cuando se inicia el trabajo de reflexión a nivel mundial, y aquí se realizó la primera conferencia mundial para hablar sobre la mujer. Después hubo 4 conferencias mundiales y otras que se han dado. Muy importantes porque apenas en ese momento, bueno, quiero decirles que los derechos de nuestras instituciones son instituciones patriarcales que se concibieron como patriarcales con la exclusión absoluta de la mujer. No podía la mujer estudiar, no tenía derecho a estudiar, y ahí tenemos pues una larga historia que no es el momento de recordarlo, pero se nos prohibió estudiar y se legitimó con lo que yo llamo los pensadores misógenos de la historia, a través de muchos de ellos, Rousseau, que quieren que les diga, bueno, que Kant, etcétera,
estos pensadores misógenos, de los cuales sus libros siguen siendo prioridad sin discutir nunca lo que hicieron, lo que fueron y lo que legitimaron en cuanto a la exclusión de la mujer. Pues en ese marco estas conferencias sirvieron para iniciar, y fue hasta la tercera conferencia en Nairobi donde se empezó a analizar la importancia de la educación, que es lo que estamos nosotros en el ámbito que nos concierne. Y fue Viena, la conferencia de Viena, la que va a montar una gran, va a montar, ¿sí? Una gran corte para presentar casos de todo el mundo, de México a Burundi, de Tepito a París, presentando casos para demostrar que los estados hasta 1993 habían sido omisos de atender la violencia de género. Es decir, que la violencia de género, la atención de la violencia de género tiene menos de 30 años de atenderse por el Estado. Y no es hasta Beijing después, en 1994, cuando se va a atender. Es esta conferencia donde destaca la importancia de la educación, la incorporación de la llamada e importante perspectiva de género y también incluso de la transversalidad de género. Es en Beijing, donde se insta a los estados, se insta, pero no se obliga. No son instrumentos vinculatorios. Sin embargo, tenemos nosotros, ya después, la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres, la CEDAW, va a aprobarse en 1979, se aprueba en el 80, 81 México ratifica la CEDAW, y la CEDAW ni siquiera pudo reconocer la violencia de género. Reconoció la discriminación y la violencia como una discriminación, porque los estados estuvieron siempre en contra de que se reconociera. Es increíble cuál ha sido a nivel internacional la postura de los estados. La CEDAW, que es la Carta Magna de Derechos de las Mujeres, se reconoce la violencia, y es posteriormente, ¿sí me entiendes?, que se va a reconocer a través de varias recomendaciones generales la violencia, no solamente como una violación, sino también con una serie de lineamientos para atender la violencia. Y tenemos una recomendación 12, 19, 33 y 35 sobre la violencia en razón de género, muy importantes. Es decir, que tenemos todo un andamiaje a nivel internacional, pero que realmente empieza a conocerse y aplicarse apenas en este siglo XXI, ¿sí? México tiene, hace un momento pasó, más de, ahí decía 3,400, pero ahorita tiene más de 4,000 recomendaciones internacionales. De estas, un tercio son sobre mujeres, y de ese tercio, una parte considerable son sobre violencia. Entonces, vemos que nosotros tenemos un andamiaje muy importante en este ámbito, y también, desde luego, a nivel regional, con la Convención Belén do Pará. La Convención Belén do Pará va a ser la primera convención 1994 aprobada sobre violencia. Es fundamental, es una convención extraordinaria, dinámica, que realmente también debemos de conocer y que tiene incluso un mecanismo de seguimiento. En este marco quiero decirles que iniciamos apenas en este siglo en la Facultad de Ciencias Políticas, desde el 2008 hasta y en adelante, la inclusión de programas, materias, en 2016 varias materias sobre temas de género, y en ese marco va a haber un cambio, como ustedes saben, paradigmático. La UNAM, sin lugar a dudas, ahí está todo un camino del cual Ana conoce muy bien, cuando estuvo en el PUEC, va a ser un cambio cualitativo a centro de investigación, pero también va a ser importante a partir de las denuncias y de los paros de las mujeres organizadas de la UNAM, a quien le debemos haber movido al dinosaurio, ¿sí? O sea, realmente el cambio fue muy importante, porque va a promover un protocolo que estaba medio dormido y que se despertó después ya para llegar en la rectoría pasada, y que va a traer cambios sustantivos, sobre todo a partir de los paros. A partir de los paros se va a reformar, bueno, quiero decirles que hasta el siglo XXI se reforma la legislación de la UNAM, 2005 se integra la igualdad. O sea, no existía la igualdad en nuestra universidad hasta que se reforma el estatuto en 2005. Y de ahí en adelante, pues como mencioné, hay toda una línea de tiempo de todos los avances que se han dado en la UNAM, ¿sí? Muy importantes, pero muy importante también los paros de las facultades, de los SHs, y de las diversas instituciones de la universidad,
que van a demandar y van a exigir justicia ante la violencia. Y el doctor dijo una frase que quiero recordar, dice, ellas no quieren esperar, hay que entenderlas. Y va a haber propuestas importantes en ese marco. Desde luego que se va a crear una coordinación para la igualdad que atiende la prevención. En ciencias políticas un paro duró más de un año, ¿sí? Y como resultados hubo una serie de propuestas. Pero creo que todavía nos falta hacer el análisis de las propuestas que tienen diversas facultades, porque filosofía y letras en el paro, la facultad de arquitectura, y con propuestas interesantes, algunas de las cuales habrá que ver cómo germinaron, qué fue lo que se hizo y cómo continúan. Ahora no es tiempo de esto. Yo les quiero presentar qué es lo que hicimos nosotros. En la facultad también se aprobó una materia, como en otros lugares, que es un requisito de permanencia. Pero logramos a partir, sobre todo, de la voluntad política de la doctora Carola García Calderón y de Patti Martínez Torreblanca, dos mujeres al frente. Logramos que se aceptara la Academia de Estudios de Género, de Estudios en Derechos Humanos y Género, que es nuestra propuesta, que nace recogiendo la experiencia que habíamos tenido de inclusión de materias que siempre nos había costado muchísimo trabajo incorporar. En la única materia se incorporó desde 1976 con la ley de FOPA los temas de género. Me platicaba, bueno, lo que dejó, lo que sabemos es que se inscribió primero en temas de minorías. Nos habían puesto en temas de minorías al tema de la mujer. Después se incorpora con una materia que le llaman problemas de la mujer, porque éramos un problema, ¿no? Porque mientras hacemos un problema, entonces otros se ocupan de nosotras. Entonces, durante mucho tiempo nos han tenido así como un problema, ¿no? Y en este marco, con la unidad de género y coordinando con dos colegas, profesoras, Sol Cárdenas y Daniela Lemus, y con múltiples compañeras de todas las carreras que forman parte de la academia, y recoge la experiencia que habíamos tenido desde la Cátedra UNESCO en 2015, se crea la Academia de Derechos Humanos y Género, con el objeto desde un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario analizar la construcción de propuestas y programas con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos. Y entonces aprovechamos la reforma, una reforma que no es una reforma de plan de estudios, sino de actualización, para revisar lo que se había hecho. Quiero decirles que estas materias que están ahorita en la pantalla fueron las que propusimos en 2016. Tardaron años en darse. Algunas tuve que dar yo y otras están impresionando para que se pudieran dar. Hasta que llegan los paros y entonces sí empiezan a cambiar las cosas, ¿no? En ese marco tomamos el marco internacional, desde luego, y también el marco nacional, porque este siglo es obligatorio, como ustedes saben, la reforma del tercero constitucional, la reforma de la Ley General de Educación, la reforma de la Ley de Educación Superior, ya obligan a las instituciones a incorporar precisamente tanto el enfoque de derechos humanos como la cuestión y la perspectiva de género. Y es en este marco y otros lineamientos que hicimos este diagnóstico. Hoy les voy a presentar el de sociología con las compañeras Sol Cárdenas y Daniela Lemus, que tenemos la coordinación de esta academia, y que se hizo en las 6 carreras de la facultad y en las materias básicas comunes. ¿Y qué fue lo que descubrimos en este marco? Bueno, pues en primer lugar analizamos el plan de estudios. En esta materia eran las únicas donde sí había esta materia de género que había cambiado, pero que de ahí no se había transformado muchísimo y no había permeado en la facultad. La carrera de sociología, nada más lo voy a decir rápidamente, se compone de 45 asignaturas con 353 créditos y comprende la licenciatura 3 etapas, teórico, metodológico e interdisciplinario. Nada más les voy a leer algunos de los análisis que hicimos. Analizamos las asignaturas básicas, las asignaturas optativas, algunas de las asignaturas optativas todas, y también analizamos en ese marco, pues las asignaturas teóricas, para identificar el enfoque basado en derechos humanos y la perspectiva de género. Desde una lógica binaria que establecimos, una metodología, y llegamos nosotros en este marco a ubicarlo. ¿Cuáles son los resultados? Y con esto voy a concluir. Pues miren, en los programas, ninguno de los 36 programas oficiales revisados tiene lenguaje inclusivo.
lenguaje inclusivo y no sexista, ¿sí me entienden? Excepto las materias que tienen que ver con género directamente, ¿no? En los, analizamos de lenguaje inclusivo. Ninguna de las asignaturas obligatorias tiene entre sus objetivos generales el estudio de derechos humanos y la perspectiva de género, ni teoría feminista. En algunas ni siquiera existe el concepto de mujer en contenidos. Voy a irme a lo breve, ¿no? Ninguna asignatura maneja temas transversales sobre perspectiva de género, considerando las diferencias sexogenéricas, ni temas explícitamente feministas impulsados por mujeres, es decir, que ni siquiera con contenido del concepto de mujer. Ninguna asignatura, ni de las obligatorias, ni de las generales, ¿sí? De la bibliografía. Se puede hacer la observación que de 375 referencias bibliográficas que se incluyen en 25 asignaturas obligatorias disciplinarias, más de 5 que son opción de talleres, en taller obligatoria, solo 7.2 incluye autoras mujeres, en contraste con más del 90% de autores hombres, y por cierto, muy pocos del sur global. Es decir que como coautoras solamente 2.4%. En suma, 11.73 de autoras mujeres se presentan en las referencias bibliográficas. Es impresionante. O sea, yo misma quedé impactada, ¿sí? Había materias que sí se logramos cambiar, que era Engels y Kant, o sea, con los nombres de los pensadores sociales, y que fue un triunfo buscar cambiar. Hagan de cuenta que la sociología tiene padres, pero no tiene madre, perdón por la palabra, pero así parecía. No, o sea, la paternidad reconocida, ¿sí? Sí, pero la maternidad no existe. Cuando sociólogas destacadísimas, incluso Selena Hernández, doctora de la Facultad de Sociología, ha trabajado sobre este tema precisamente. La ausencia absoluta de algunas materias, ni una autora mujer. Es impresionante. O sea, ¿qué les estamos enseñando a nuestros alumnos? ¿Sí me entienden? La diversidad complementaria pasa prácticamente lo mismo, de 30 materias, es decir, 254 materias, solo 5.9 una autora mujer. ¿Qué les parece? ¿Sí? Coautoras también, punto 39, ¿sí? De un total de 7.8 bibliografía complementaria se incluye alguna mujer como autora o coautora, es decir, que más del 90% son hombres. Pues esto está, así está. Como no podemos hablar de todo y nos tenemos que terminar, nada más quiero hacer algunas propuestas muy concretas y termino. Es muy importante resguardar la memoria histórica de las luchas feministas, como hicieron las compañeras de arquitectura, que hicieron una exposición muy importante y siguen ellas haciendo propuestas. Incluso una propuesta de dar seguimiento a los agresores está en la página de la facultad. Es necesario la creación de un registro nacional de personas de las instituciones de educación superior sancionadas con violencia de género. Es importantísimo cambiar, y Stana lo sabe bien, habíamos hecho la propuesta de una segunda sala con perspectiva de género, el tribunal universitario, donde se dirimen muchos de los conflictos de violencia, se creó en 1940 y no tiene perspectiva de género, aunque digan lo contrario. Se propone crear una sala especializada. Es importante la paridad en todos los cargos, en eso hemos avanzado, y desde luego en los tendederos hay que dar respuesta. No se puede quedar calladas las autoridades, yo festejo en la publicación que hizo el SIGU, pero es muy importante tomarlos en cuenta, una amonestación. No puede ser que haya personas en tendederos, y estas estadísticas las tiene arquitectura, que están 20 veces y nadie dice nada, ni se puede hacer nada, porque no es una denuncia individual. Los tendederos es importante y no se debe criminalizar ni a las alumnas ni a las profesoras. Y pues como dicen las compañeras, las mofas, las mujeres de arquitectura y las mujeres organizadas, para cambiar la historia no hay que pedir permiso. No vamos a cambiar nada si no transformamos nuestras estructuras, que se crearon patriarcales y están íntimamente enraizadas en las instituciones de educación superior. Con esto termino, querida. Ya veía que me venías de ahí. Muchísimas gracias, doctora Gloria Ramírez. Solicito a mi compañera Karina
Gracias, María Para que Luisa. continuemos con las presentaciones. Muchísimas gracias. Bueno, pues de mi parte les doy la bienvenida a esta mesa. Es una mesa que nos entusiasma mucho dado la dinámica de todas las universidades que, como ya nos lo han planteado hasta el momento, pues las podemos situar entre las denuncias, los movimientos de mujeres que son centrales y algunos procesos de institucionalización. Estoy muy encantada con nuestras ponentes, la doctora Gloria, la doctora Ana Buquet y la doctora Luz María, bueno, la de Marilu Garay Cruz. Vamos a continuar con la siguiente participación, que es la de la doctora Ana Buquet Corleto. Les voy a leer una breve semblanza, pues para que puedan ubicar a grandes rasgos su trayectoria, que pues también yo creo que ya la conocen por el propio rol que ella tuvo en la universidad. Ella es investigadora titular y fungió como directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM del 2017 al 2021. Es doctora en sociología, maestra y licenciada en psicología y especialista en estudios de género, sexualidad y educación superior. Coordinadora del proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM, también coordinadora fundadora de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos para la Igualdad de Género, y coordinadora del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior. Por su trayectoria académica ha recibido distintos reconocimientos como el premio Emiulis 2017 por sus aportes a las políticas de igualdad de género en instituciones de educación superior, también la presea Hermila Galindo 2016 en el rubro científico de investigación y de difusión, otorgada por la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y el premio Margarita Brentano 2013 de la Universidad Libre de Berlín. Entre sus publicaciones se encuentran Imaginario Occidental y Expulsión de las Mujeres de la Educación Superior, publicado en 2018, Trayectoria de Mujeres, Educación Técnico-Profesional y Trabajo en México, del año 2017, El Orden de Género en la Educación Superior, una aproximación interdisciplinaria, publicada en el año 2016, Intrusas en la Universidad, del año 2013, y transversalización de la perspectiva de género en la educación superior, problemas conceptuales y prácticos, publicada en el año 2011. Como ustedes se han dado cuenta, pues tiene una amplia trayectoria en la temática de la mesa del día de hoy y pues es un honor contar con su presencia. Ana, bienvenida y muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar aquí. Quiero agradecerle a la doctora Karina Bárcenas realmente la invitación. La acepté con mucho gusto porque justamente acabo de entregar para publicación pues un texto que es producto de una larga investigación y voy a presentarles algunos resultados de uno de los ejes de esta larga investigación y me gusta mucho la idea de compartirlos aquí. Creo que me voy a cambiar de lugar porque no se puede mover la computadora, pero no veo de aquí hasta allá, no tengo. Entonces me voy a pasar para ahí. Ay, ya me llevaba tus lentes. ¿Esta es mi presentación? Ah, se le fue lo de... No importa. Se le quitó la planilla del Congreso a la presentación, es rarísimo, pero bueno. Bueno, sí. Estaba con la planilla del Congreso. Bueno, yo quiero hablar sobre este tema, discriminación y violencia de género en las instituciones de educación superior. Primero planteando desde qué perspectiva abordo yo este tema, ¿no? Yo planteo que la violencia de género, la discriminación, son parte de un sistema de organización social, ¿no? Acá lo pongo con esa
referencia que hace Bourdieu de inmensa maquinaria, que está arraigado este sistema que desde distintas perspectivas y autoras puede denominarse patriarcado, dominación masculina u orden de género, es un sistema arraigado a lo cultural, a lo social y a lo subjetivo, o sea, a lo individual. Esto nos muestra lo complejo que es y cómo su funcionamiento y su perpetuación están funcionando desde distintas dimensiones. No pensemos en la dimensión simbólica solamente en los significados que se asocian a lo masculino y a lo femenino, ¿no? Retomo también a Rita Segato cuando plantea que para pertenecer a la masculinidad, y ella toma la masculinidad como un estatus, ¿no? Es necesario subordinar a las mujeres. Y que esto es un mandato de la masculinidad. Y a su vez ella plantea que pertenecer al estatus de la masculinidad requiere siempre hacer actos que nos mantengan, que mantengan a los hombres dentro del estatus de la masculinidad, ¿no? Ella lo llama aquí un movimiento de restauración del estatus, o sea, no es un acto de hombría, sino actos de hombría que hay que estar haciendo permanentemente para no perder el estatus de la masculinidad. Por lo tanto, no estamos hablando de casos aislados, de casos individuales, de problemas personales, ¿no? O mentales de algunos hombres. Estamos hablando de un sistema que funciona prácticamente en el mundo entero. Y un sistema que además estructura las relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, la violencia de género no es una cosa que pasa por ahí, es parte de todo este sistema. También para entender desde dónde estoy analizando esto, el tema de las masculinidades es muy importante. Y yo retomo dos conceptos que trabaja un querido colega del ISU, el doctor Mauricio Zabalgoitia, que son actos de hombría, que es justamente eso que los hombres hacen todos los días para pertenecer a la masculinidad y que en la universidad se expresan a través justamente de la violencia, ¿no? De la violencia física, de la violencia verbal, de la violencia sexual. Y el otro concepto es apoyo entre pares masculinos, que es justamente esta alianza que se establece entre varones, que de alguna manera legitima estos comportamientos, da protección, digamos, ¿no? Y se aprueban estos actos. Eso pasa también en el espacio universitario. Digamos, este es uno de los conceptos. Muchas autoras lo llaman, por ejemplo, redes de varones, ¿no? Las redes de varones en las universidades pues influyen mucho en la cantidad de hombres que ingresan a la academia, de hombres que se promueven, de hombres que obtienen reconocimientos y beneficios múltiples. Bueno, respecto a las investigaciones, yo diría más actuales, que se han hecho sobre la violencia de género en las instituciones de educación superior, uno de los temas importantes es la normalización de esa violencia. Gloria lo planteaba muy bien. Sin duda, en tiempos anteriores era mucho más clara, más directa, más abierta. Ahora hay otros mecanismos, pero hay una lógica de normalización que a su vez es una poderosa herramienta para perpetuar el acoso sexual en las instituciones de educación superior. Y esta normalización se arraiga justamente en todas estas normas informales, ¿no? Y se entretejen
también entre las redes de varones y se anclan en los prejuicios de género, en los estereotipos de género. Hablaba Gloria de la injusticia epistémica. Bueno, todo esto que ella planteó nos muestra muy claramente cómo lo masculino en las instituciones de educación superior tiene una jerarquía mayor a lo femenino, sin duda, ¿no? Bueno, ¿qué efectos produce la normalización de la violencia? La subdenuncia es uno de ellos, ¿no? O sea, sabemos, porque además hay muchísimas investigaciones que levantan encuestas sobre violencia de género en universidades de países de América Latina, de Europa, en Estados Unidos, en Australia. No, no pasa solo en México ni solo en América Latina, ¿no? Sabemos que las principales receptoras de esta violencia son las estudiantes, que ese es un tema muy importante a considerar. ¿Y qué pasa cuando hay una normalización de la violencia? Pues quienes reciben la violencia lo guardan, lo viven en un silencio personal, ¿no? No se animan a denunciar, a veces, muchas veces no reconocen estos actos de violencia, tienen miedo a que no les crean, miedo a que las revictimicen. Hay una serie de efectos sobre la vida de las jóvenes que reciben esa violencia que son muy importantes incluso para el bienestar de ellas mismas, ¿no? Y también, por otro lado, se ha identificado que quienes agreden no reconocen su agresión, ¿no? O no le dan mucha importancia. Esto son resultados de varias investigaciones que se han hecho en distintos lugares. ¿Cuál es el papel de las instituciones? ¿No? Tenemos, digamos, todos estos problemas. ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué se ha identificado? ¿No? En instituciones que además tienen políticas de género o políticas de atención a la violencia. A las instituciones les preocupa la imagen institucional, ¿no? No vaya a parecer que somos una institución violenta. Lo consideran como hechos aislados, obviamente no lo ven como un problema sistémico de la institución ni como parte de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Dan poca difusión, eso también lo sabemos por el estudio que hicimos, dan poca difusión al protocolo. Yo ese dato no lo traigo, pero de la población de bachillerato, el 10% de las y los jóvenes conocen el protocolo, el 10%. Estamos hablando de más de 160,000 jóvenes, ¿no? Y luego hay muchas dificultades para sancionar, ¿no? Acá tuvimos largos periodos con el protocolo en donde no se podía sancionar por múltiples factores que no quiero entrar en ellos, porque quiero llegar a los resultados de la investigación que hicimos en la UNAM, ¿no? ¿Qué pasa cuando se diseñan las políticas y se implementan las políticas contra la violencia de género? Primero, el diseño se topa con una normatividad anacrónica y de eso Gloria sabe muchísimo, ¿no? Nuestra legislación universitaria o las legislaciones universitarias pues fueron creadas por hombres. Y si las mujeres no podían entrar a las universidades, no se iban a preocupar por las mujeres. Entonces, son legislaciones androcéntricas, que además no se han armonizado, ¿no?, con lo que le llaman bloque de constitucionalidad, ¿verdad, Gloria? Que es justamente todos estos estándares de derechos humanos y de igualdad a los que México se ha adherido de alguna manera. Luego hay otro problema, y es un problema importante que parece que no, pero sí lo es, y es que en el diseño y en la implementación de estas políticas participa mucha gente que no es especialista en estos temas. Entonces, esas participaciones están atravesadas con prejuicios, con resistencias, y eso genera mucha ineficacia en las políticas. Pocos recursos, las instituciones invierten muy poco en la igualdad y en la atención a la violencia de género. Y luego
un resultado que acá pasa exactamente lo mismo, que es bien interesante, que es la centralidad de la atención. Pongo el ejemplo de la UNAM. Tenemos a la Defensoría de los Derechos Universitarios, la igualdad y la atención a la violencia de género, que yo tengo muchas críticas respecto a esta instancia. No se creó para eso, se creó para otras cosas. Está en Ciudad Universitaria. Entonces, pues, todas las jóvenes y los jóvenes, porque también hay jóvenes que reciben violencia, que están en los SHs, en los planteles de las preparatorias, en las FES, etcétera, etcétera, pues el lugar para atender la violencia está en Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces hay que ver que hay que trasladarse hasta aquí para recibir esa atención. ¿Qué ha hecho la UNAM ante la violencia? Tiene varias cosas. Gloria comentó algunas, yo lo comento rapidísimo. El protocolo y el acuerdo del rector que se publica en el 2016. La Defensoría que se reforma en 2020 para atender, se integra, para mí se subsume en la violencia de género en una entidad que atiende otras cosas, ¿no? En 2020 se reforma y se reforman 3 artículos importantes del Estatuto General. Y acá quiero reiterar lo que planteó Gloria, porque para mí es fundamental. Todas las, digamos, hay como una cascada de acciones a partir del 2020, son producto de las movilizaciones de las estudiantes universitarias, ¿no? Atrás estábamos las académicas haciendo propuestas y empujando lo que se podía, pero realmente es el movimiento de las estudiantes de las MOFIL las que empujan y presionan a las autoridades para que esto ocurra. Y no solo se reforma la Defensoría y se reforma el Estatuto General, sino que se crea la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, que son pasos realmente importantes. Bueno, llego a los resultados de la investigación. Esta encuesta la levantamos a finales de 2019, un poquito antes de la pandemia. No se va a ver nada, me imagino, pero voy a ir planteando las cosas. Esa es una tabla con una serie de enunciados que venían en la encuesta, 10 enunciados para la población estudiantil, 12 para la académica y 12 para la administrativa. Y en las columnas viene mujeres en morado, hombres en gris, la cantidad de personas de nuestra universidad que han escuchado estos comentarios. No estoy hablando de percepciones. No es, ¿te parece que hay? No, yo escuché estas cosas, ¿no? Y ahí tenemos porcentajes altísimos en varios rubros, ¿no? ¿En qué rubros principalmente? Bueno, esta es otra tabla que muestra quiénes hacen esos comentarios, quiénes producen esos comentarios. También lo voy a comentar más adelante y acá lo que vemos es que la mayoría de los hacedores de los comentarios son hombres, ¿no? Entonces, ¿qué destaco primero del tema de discriminación para entrar al tema de la violencia? Y aunque esté al lado de la computadora no veo nada. Pero el primero es que hay un ambiente sexista generalizado. ¿Por qué lo digo? Porque de la gente que planteó que hay discriminación en la UNAM, que está arriba del 50%, estamos hablando de una comunidad de casi 500,000 personas, ¿no? Estamos hablando de mucha gente. Ese 50% universitario que dice que hay discriminación y que la ha escuchado y que escucha ese tipo de comentarios, declara el 90% haberlos escuchado algunas o muchas veces, ¿no? No es, lo escuché en los 15 años que llevo, escuché una vez un comentario. Además, la encuesta está cerrada a los últimos 3 años, ¿no? Para justamente no tener esa preocupación de que haya ocurrido hace mucho tiempo. ¿Qué otro elemento a destacar? Que son los hombres, estudiantes, académicos y administrativos, los que producen esos comentarios, que
hay más discriminación de la que se percibe, porque cuando preguntamos por percepción, ¿usted cree que hay discriminación de género en la UNAM? Dicen que sí, un 50%, pero cuando se ponen frases específicas que son discriminatorias, sube a 60, 70 o 80, o sea que hay gente que no, digamos, no ubica esas frases como frases discriminatorias, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que la percepción de la discriminación es más baja de lo que realmente existe, ¿no? Los comentarios más ocurridos tienen que ver con la sexualidad de las mujeres, ¿no? Objetivar a las mujeres y con su inferioridad intelectual, ¿no? Básicamente, esos son los más ocurridos. Pero hay otros que muestran un gran enojo de la población universitaria al llamar a las estudiantes feminazis. O sea, lo que están haciendo es quejándose de la insubordinación de las alumnas, ¿no? De ahí viene el apelativo feminazi. O una respuesta que salió muy alta, que es que las denuncias que hacen las mujeres es para perjudicar a los hombres. Eso sale altísimo también. Bueno, se le asignan a las mujeres, sobre todo a las estudiantes, pero también a las académicas, tareas que tienen que ver con cuidados y actividades domésticas porque son propias de su sexo. Bórrame el pizarrón, hazme el cafecito, organízate el convivio, recoge el laboratorio, limpia la sala de juntas, etcétera, 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 ¿no? Luego que cualquier señalamiento hecho por las mujeres puede ser fácilmente descartable porque estás en tus días, porque eres muy emocional, porque eres muy mandona. Y una cosa bien interesante es los comentarios que sirven para denigrar a los hombres que no se ajustan al modelo de la masculinidad hegemónica, ¿no? Como es un mandilón o parece gay. Paso al acoso. Tampoco se va a ver ahí bien las cifras, pero sí quiero rescatar una cosa muy importante, ya la dije, el 50% de nuestras estudiantes, el 50% han vivido un acto por lo menos un acto de acoso en la universidad. La mitad de nuestros estudiantes. Lo que vemos en la tabla es que también las profesoras en menor medida, un 35%, las administrativas 40%, ¿no? Los hombres también declaran haber vivido violencia en mucha menor medida, pero acá, ahí sí pueden ver, acá lo que se está señalando es quién es la figura agresora. Y el gris es hombres. Entonces, más del 90% de las mujeres señalan a los hombres como figuras agresoras y más del 60% de los hombres señalan a los hombres como figuras agresoras. Esto coincide con los datos que ha dado la Oficina de la Abogacía General en sus informes y luego la Defensoría en sus informes sobre violencia. Rapidísimo cierro. Una cosa, solo voy a destacar una cosa más. ¿Dónde ocurre la discriminación y la violencia en nuestra universidad? En las aulas y en los pasillos. El 60% ocurre en esos lugares. Por eso, para mí, el profesorado tiene un papel fundamental. Por un lado, porque lo reproduce con chistes, con gestos, con comentarios, con contenidos tipo hay carreras para hombres y carreras para mujeres, comparando la inteligencia de unos y otros. Y les dejo nada más esto para que vean, todo esto son problemas de discriminación, acoso, etcétera, en nuestra universidad. Y esta es una síntesis de quiénes son las personas que producen estos comportamientos. Muchas gracias y perdón si me pasé del tiempo. Un aplauso para Ana, por favor. Muchísimas gracias por esta presentación. Justo pensaba hace un momento
en lo revelador que fue cuando se publicó Intrusas en la universidad y todo lo que ha sucedido a la fecha y cómo lo que nos compartes nos ayuda a ir un paso más allá de la institucionalización o de ese avance en el proceso de institucionalización. Muchas gracias, Ana. Y bueno, pues damos ahora paso a la presentación de nuestra última ponente, la doctora Luz María Garay, quien tiene también un trabajo muy destacado en esta materia. Les voy a contar un poco de su destacada trayectoria académica. Ella es licenciada y maestra en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha especializado en temas relacionados con la comunicación educativa desde hace más de 30 años. Ha participado en numerosos congresos y seminarios nacionales e internacionales que atienden temáticas sobre la comunicación, la educación y las tecnologías digitales. Es integrante activa de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC, de la cual fue presidente en el periodo 2011-2013. Desde 2007 y a la fecha se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco en el área académica de tecnologías de información y modelos educativos alternativos. También es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la licenciatura y el posgrado de comunicación desde hace 30 años. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y sus líneas de investigación son apropiaciones tecnológicas, tecnologías digitales y activismo, alfabetizaciones digitales y mujeres, violencias digitales por razones de género. Uno de sus últimos proyectos de investigación está vinculado a la violencia digital por cuestiones de género y las estrategias de alfabetizaciones digitales necesarias para las mujeres universitarias que sufren este tipo de violencia. Igualmente, actualmente participa como persona consejera en la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión de la UNAM. Es coordinadora del Seminario Permanente de Alfabetizaciones Digitales Críticas, en el cual participan investigadoras e investigadores de distintas universidades del país desde 2017. Y entre sus últimas publicaciones se encuentran Mujeres y Saberes Digitales, las otras alfabetizaciones necesarias, publicado en 2023, una novedad editorial todavía al alcance de todos ustedes, y también Rompiendo el Silencio, Experiencias y Propuestas Universitarias frente a la Violencia Digital, un libro coordinado también del año 2023. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida nuevamente al Instituto de Investigaciones Sociales. Muchas gracias, Karina. Y bueno, creo que querían dar un aviso, me decían. Por favor. Sí, con una disculpa, les doy un aviso. Al terminar la exposición de la maestra Luz María, vamos a tener 15 minutos para preguntas con las ponentes. Por favor, quédense con nosotros. Gracias. Bueno, pues agradezco también mucho la invitación que me hizo la doctora Karina Bárcenas, por supuesto, María Luisa, de compartir esta mesa esta tarde con dos colegas con trayectorias bastante importantes en el tema y que me parece que una ventaja de ir al último es que ellas ya pusieron antecedentes muy claros, ¿no? De en dónde está situada la discusión y qué está sucediendo. Así es que yo iré un poquito más rápido para llegar también a los hallazgos de una investigación colectiva, que es la que me interesa compartir por acá. La primera, por favor, la siguiente. Bueno, ya aquí mis colegas nos dieron como un gran contexto de lo que ha sucedido en las universidades en relación con el tema de la violencia y la desigualdad que vivimos las mujeres en las instituciones. Y creo que queda claro, y también en revisión, digamos, de literatura especializada sobre el tema, que en la última década se han generado y puesto en marcha en las instituciones de educación superior, no solo el tema como parte de la agenda académica, lo que nos habla de una producción importante de textos, de investigaciones y de actividades como la de esta tarde y muchas más en el país, sino ha logrado trascender también acciones más concretas, que aquí ya se hizo un muy buen recuento histórico sobre la generación y
el logro, digamos, de varios actores ahí, pero centralmente me parece que las mujeres académicas y las estudiantes en acciones colectivas, que es tener protocolos de igualdad de género y de atención de la violencia en las universidades. Considero que ese es un tema clave para entender, digamos, desde dónde voy a colocar yo el asunto que me interesa más adelante. ¿Cuál es el problema que identifico? El mismo que las colegas, sobre todo lo que mencionaba la doctora Buquet, ¿no? Hay poca difusión, hay desconocimiento, no se promueve la cultura de la denuncia formal, digamos, ¿no? Los procesos son largos y en ocasiones son revictimizantes. Hay también como muchos trabajos en tesis, sobre todo, que se están realizando actualmente sobre el tema. La siguiente, por favor. Este problema responde a la siguiente parte, que es, y lo decía muy bien ahora la doctora Ana Buquetes, quiénes y cómo y en qué contexto hicieron esos protocolos, ¿no? Porque ahora que le escuchaba, yo recordaba las historias que hemos vivido en la Universidad Pedagógica Nacional en el Ajusco, y es justo, hay una denuncia, pero no se puede hacer nada, o se puede hacer casi nada, porque entran en juego una serie de elementos, ¿no? Que aquí tienen. Primero, muchos de los protocolos no siempre no hay una perspectiva de género para aplicarlos. ¿Eso qué significa? Que en las instancias que aplican estos protocolos no siempre hay personas que tienen la formación especializada y entonces suceden cosas como la revictimización, por ejemplo, que es una cosa de la que constantemente se quejan. Pero por otro lado también tenemos dificultades en la aplicación de los protocolos, derechos laborales, sindicatos que entran en acción, por supuesto, y me parece que no podemos omitir el encubrimiento que sigue existiendo, aunque hay muchos avances. Siguiente, por favor. Esos son, digamos, los problemas que están situados y que ya han sido explicados con mucho detalle. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué pasa, digamos, en este escenario de los protocolos y del trabajo al interior de las universidades? Pues siguen funcionando y me parece que hay un trabajo importantísimo que aquí se ha señalado y con el que yo coincido, que es el trabajo de las colectivas feministas, por un lado, pero también el trabajo de las mujeres organizadas y no es lo mismo. Es decir, hay mujeres que articulan muchas acciones, mucho trabajo, pero que no necesariamente pertenecen a colectivas más estructuradas dentro de las universidades por distintos motivos, pero los esfuerzos de ambas partes han tenido resultados muy interesantes. Ahí siguen ellas trabajando, hay acciones permanentes, también en la literatura especializada uno encuentra, ¿no?, cómo esta organización de las colectivas feministas actualmente tienen muchos elementos que han heredado de las colectivas de los años 70, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, los grupos de autoayuda que las mujeres generan más allá de lo que las autoridades hagan o dejen de hacer, las mujeres en colectivas y organizadas tienen grupos de autoayuda, de acompañamiento a mujeres que son víctimas de violencia y hacen un trabajo bastante interesante de contención, de difusión, etcétera, ¿no? Sigue presente el trabajo de los tendederos físicos para denunciar violencia, acoso y hostigamiento, y también entre sus repertorios de acción sigue habiendo mucho el trabajo de asamblea, paro y tomas de instalaciones. Los ejemplos más claros, ya se mencionó aquí el de la UNAM, pero me parece que el de la UAM es mucho más reciente, se articuló de otra manera y hay un trabajo importantísimo que voltear a ver ahí de lo que consiguieron las mujeres organizadas y las colectivas en términos incluso del propio protocolo. Una de las demandas que tenían las jóvenes es que cada unidad tenía un protocolo distinto y eso generaba muchos problemas y uno de los trabajos que están tratando de hacer es que haya un protocolo general de la UAM y ver cómo poderlo aplicar. Siguen otras acciones, la siguiente por favor, que son muy tradicionales de la organización, de la acción colectiva, ¿no? Que es el escracheo, pero lo hacen de una manera bastante interesante, ¿no? En la facultad yo doy clases, lo decía la doctora Bárcenas hace un momento, y me tocó, previo al paro de las mujeres, de las feministas, me tocaba escucharlas por los pasillos, ¿no? Cuando se dirigían al salón de algún profesor o donde había alguna persona que las había violentado, y eso le avisaban al grupo que ahí había alguien que les había violentado, les informaban, distribuían papeles, en fin, lo hacían de manera más o menos sistemática. Otra cosa que es común y que uno cuando va a las universidades, por lo menos a las públicas a las que a veces voy de visita, encuentro murales de acosadores, se ha vuelto una práctica constante, ¿no? Pegan las fotos por ahí
con los nombres de las personas, pintas con nombres de los acosadores y digamos, ese escenario ahí está. La siguiente, por favor. Se suma una cosa que es, bueno, hay unas imágenes como nomás para que nos acordemos. La siguiente, por favor. Y se suma un tema clave que es el que a mí me ha interesado más, que es el asunto de lo digital, porque nos juega a favor y en contra y ahorita veremos por qué, ¿no? Estas denuncias, evidentemente, y respondiendo a los tiempos digitales, pues no se quedan solo en el espacio físico, se han trasladado al espacio de lo digital y las denuncias se han ido hacia allá. Hay un contexto a nivel internacional también muy importante, que es el Me Too, 2016, previamente en México ya había, en el 2014 hubo una primera articulación de trabajo importante ahí. Mi colega Yomar Rovira es una de las especialistas más centradas en cómo se ha organizado todo el trabajo de estas acciones conectivas, digamos, de las mujeres en los espacios digitales. Pero en el 2018, si tienen curiosidad, busquen ahí hashtag MeTooAcadémicos 2018 y sigan apareciendo cosas como las que puse ahí, que es incluso un perfil en Twitter que cuando se abre el Me Too en México comienzan a ubicarlo por sectores, el Me Too en los medios, el Me Too de los artistas, el Me Too de escritores, así, y hubo un Me Too académicos. Con lo bueno y lo malo, insisto que puede suceder en esos escenarios, pero respondiendo a todo lo que se ha escrito sobre la cuarta ola del feminismo y la incorporación de la tecnología, está ahí. Evidentemente, las acciones colectivas de lo físico se han trasladado a lo digital. La siguiente, por favor. Y ahí podemos ver, bueno, ahí están unos ejemplos, ¿no? Que queda muy claro ahí qué es lo que sucedía en el Me Too y cómo las activistas usan estos espacios digitales. La siguiente, por favor, como ejemplos. Pero ahí en esta acción colectiva en redes tenemos, por ejemplo, el escracheo ahora ya no es directamente en el salón, sino es digital. Lo coloco en la red, hashtag, nombre de los profesores o estudiantes o trabajadores, arrobo a mi facultad, a mi universidad y a las colectivas. Es decir, hay un uso de la gramática de lo digital bastante claro en el trabajo que hacen las mujeres organizadas ahí. Hay tendederos virtuales, hay denuncias colectivas, hay organización de acciones y de actividades, ¿no? Promueven ir a las marchas, asambleas, visibilizan problemas muy locales que pueden ser a nivel facultad, escuela, preparatoria, o en movimientos mucho más, o convocatorias, acciones mucho más amplias como las marchas del 8M, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí considero que, sin que nos podamos dedicar mucho al tema, sí es clave considerar en esta dimensión digital dos cosas, que es la viralidad y el anonimato. Y eso es un elemento que evidentemente ha ayudado a romper este silenciamiento, digamos, del acoso y el hostigamiento, porque se quedaba en los pasillos de la facultad o de la escuela o en Radio Pasillo, o ya sabíamos, pero nadie decía, en fin, las redes, insisto, podemos ver lo positivo o negativo, pero las redes y esta lógica de la viralidad ha permitido que estas denuncias tengan un eco mucho mayor. Siguiente, por favor. ¿Qué sucede en esos espacios digitales? Y por eso les decía que nos juega a favor y en contra. Si bien las universitarias emplean estos espacios digitales como Facebook, como Twitter o Instagram para hacer denuncias, y es importante, en esos espacios también sufren violencia. Y ahí entramos al tema de la violencia digital y aquí me permito una pausa importante. El tema de la violencia digital se observa, se estudia y se analiza mucho cuando se habla de violencia digital por razón de género contra mujeres, siempre en figuras de mujeres que están en espacios públicos, mujeres en la política, mujeres en el deporte, mujeres en el periodismo, mujeres en el activismo. Una de las cosas que a mí me ha inquietado siempre es que todas las mujeres que hacemos uso de los entornos digitales, todas, somos susceptibles de vivir violencia digital. Y consideré importante desde el 2021 en una primera investigación individual hacer un estudio sobre la violencia digital con las universitarias y después un grupo de colegas que participamos en un seminario que ya mencionó la doctora Karina, hablábamos de pues eso que es muy común que pasa en nuestras universidades, pero no teníamos estudios. ¿Qué pasa con estas mujeres universitarias, con nosotras, con nosotros, nuestras estudiantes, en fin? Que no somos ni periodistas, ni mujeres en la política, ni deportistas, ni nada,
y que no sabemos qué sucede con la violencia digital. Y entonces ahí empezamos a articular un proyecto grande que les voy a mencionar en un momento. Y entonces, ¿por qué juega a favor y en contra? Porque si bien la denuncia se ha trasladado a estos espacios digitales, ahí les pongo el ejemplo en notas, ¿no? Son espacios digitales que a su vez son comunidades escolares en las redes sociales. Dos casos que conozco directamente, que es el de la UPN, que es UPN en movimiento, y el de la Facultad de Ciencias Políticas, que se llama No me quiero morir en polacas. Son páginas en Facebook que la comunidad estudiantil utiliza para mil cosas, Pero en esos espacios es donde muchas mujeres van a hacer las denuncias o van a señalar algún problema e inmediatamente se convierten en víctimas de una serie de cuestionamientos, descalificaciones, agresiones y demás de corte machista, misógino, como lo acaba de mencionar la doctora Ana, pero también hay mucha violencia sexual. La siguiente, por favor. Entonces, en ese gran contexto, bueno, ahí había 3 ejemplos que no me va a dar tiempo de leerles, pero ahí los pueden ver. Eso es lo que les dicen a las mujeres, básicamente, ¿no? Feminazi es una de las constantes también en los espacios digitales, pero también las mandan a la cocina, les dicen que no saben nada, les cuestionan cosas, en fin, ¿no? Ahí está como un ejemplo. La siguiente, por favor. Entonces, la violencia digital nos va funcionando, digamos, ¿no? Porque nos permite denunciar, pero al mismo tiempo es un espacio donde nos descalifican. Y este estudio participamos 9 universidades, lo realizamos entre el 2022 y el 2023, y una de las cosas evidentes que empezábamos a ver era que esa violencia que se vive en los pasillos y en los salones, como lo acaba de mencionar la doctora Buquet, se trasladó a los espacios digitales. Evidentemente en la pandemia se puso peor la cosa, pero desde antes el problema ya existía. La siguiente, por favor. Ahí rápidamente las universidades que participaron. Bueno, en la UPN Ajusco estuve yo, en la Universidad Veracruzana, la Autónoma de Tamaulipas, la Autónoma de Aguascalientes, de Sonora estuvieron colegas de la Unison y de la Estatal de Sonora, el Tecnológico Nacional de México del Campus Querétaro, la UAM, la colega que participó por la UAM hizo el trabajo en las 5 unidades y la Salle de la Ciudad de México. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, acá no puse toda la estrategia metodológica, fue un estudio, corrimos un cuestionario, ahí hubo un trabajo súper intenso de 4 colegas muy especializadas en el asunto para hacer el cuestionario, incluimos la figura del agresor, cosa que en la que yo había hecho primero, que nos sirvió como ejercicio de partida a todas, no lo había considerado, pero mis colegas decían es importante saber quiénes son los que realizan ese tipo de agresiones y cuando empezamos a ver resultados me di cuenta que tenían todas las razones. Es importante saber quién es y qué es lo que pasa. Entonces, fue un cuestionario y después tuvimos grupos de discusión. Hay un libro que acaba de mencionar la doctora Karina, se descarga libre en la UPN, que te contiene los estudios de las 9 universidades. Entonces, una primera cosa que encontramos, que les puedo comentar muy rápido, es que en hallazgos comunes, las universitarias, todas las que contestaron los cuestionarios, que fueron más de cerca de 3,000, digamos, las que logramos entre las 9 universidades, han sufrido violencia digital de tipo sexual, machista y misógina al menos una vez desde que usan tecnología y redes sociales, al menos una vez. Siguiente, por favor. Los rasgos comunes también que hubo en el trabajo es que reportan seguir sufriendo acoso. Lo han sufrido al menos una vez la violencia, pero reportan como algo común en sus espacios el acoso en los entornos digitales. Acá hablábamos de entornos digitales básicamente de redes sociales. Y aquí está el dato. Entre las personas agresoras, acosadoras, mencionan a profesores, a compañeros de clase y a trabajadores administrativos. Si bien cabe destacar, hay una cosa muy importante, no son los principales agresores, pero sí se mencionan. En la siguiente slide vamos a ver la gráfica, el porcentaje es del 12% más o menos de profesores que tienen comentarios muy misóginos, justamente, ¿no? Del tipo, usted no opine, usted qué hace aquí. Y la pregunta que me imagino que se están haciendo ustedes es,
¿Y eso cómo pasa en las redes sociales de las estudiantes y por qué están ahí los profesores? Primera pregunta que habría que hacernos. La segunda es, no solo se dio en esos espacios. En pandemia todos nos trasladamos a Zoom, a Meet, y muchos profesores y profesoras usaron Facebook. Y en esos espacios, en esos 3 que les acabo de mencionar, es donde se encontraban mucho este tipo de reporte, ¿no? Sobre todo comentarios misóginos y machistas por parte de los profesores y de los compañeros, ¿no? En la tercera línea ustedes ven que dice, los principales agresores suelen ser parejas, exparejas y actuales parejas. Esto es común. ¿Cuál es el problema que podemos inferir cuando estamos hablando de estudiantes universitarias? Que muchas de sus parejas y exparejas son compañeros de clase. Y entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque finalmente están conviviendo en ese espacio escolar. Y hasta ahí, pues siguen conviviendo con ellos. Y lo que suele pasar mucho cuando se aplica el protocolo en el físico es, le violentó no sé qué, lo cambiamos de salón, la cambiamos de horario, la cambiamos de campus. Sí, ¿qué hacemos en lo digital? O sea, tenemos ahí un tema que nos rebasa por mucho, pero bueno, yo quería un poco decir, ahí tenemos un problema. Otro hallazgo común que coincide con lo que reportaban las colegas es, pues sí, las mujeres que reportan sufrir ansiedad, miedo, depresión, buscan que se les cambie de turno, incluso buscan cambio de plantel. Unas, en los casos más fuertes, digamos, definitivamente dejaron de asistir a clases o abandonaron totalmente los estudios. La presión es muy fuerte. Piensen en cosas que aquí no voy a entrar en detalles, digamos, pero mujeres que compartieron fotos íntimas de ellas entre los compañeros del salón de clase en estas masculinidades que ya se mencionaban, no soportan, digamos, que el resto del salón las voltee a ver y las señale diciendo, ella es la de la foto, ella es la de la foto, porque además la viralidad y el anonimato permite que esta violencia se dispare más allá de los salones de clase. Entonces, evidentemente ven afectada su dinámica escolar. Ahí hay un testimonio que no me detengo, les da la ansiedad y demás. ¿Qué sucede? La siguiente, por favor, con la denuncia digital. Pues si con la denuncia de la violencia física tenemos problemas, con la digital estamos peor. No denuncian, les da miedo, les da culpa, les da vergüenza. Y un dato importante que identificamos las 9 universidades es que en los protocolos de nuestras universidades no está explícitamente considerada la violencia digital. Solo en el caso de la UPN, que sí está, y en la UAM Coajimalpa. No tenemos ninguna colega de la UNAM, sería interesante, pero lo que sí vimos es que en la UNAM tampoco está considerada específicamente la violencia digital, se considera como lo general. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando sí denuncian? Porque van siempre, bueno, si voy a la unidad de género, sí le digo al director de la carrera, si me acerco a alguien, ¿qué pasa? Pues les pasa lo mismo que en lo físico. La violencia digital es desestimada porque no es real. O sea, básicamente les dicen, ay, no es para tanto, no te pasó nada, no, pues qué. O sea, no, eso, la desestiman. Como no pasa en la escuela físicamente, y ahí nos meten en un terreno que considero es importante para la reflexión. Como no pasa en la escuela, pues obvio, la escuela dice, pues no es mi problema, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasó con la UAM Coajimalpa. No es para tanto, no es violencia. Siguiente, por favor. Y ya para cerrar, digamos, en ese gran escenario, entonces, una de las reflexiones que he estado haciendo en estos últimos meses, a partir del trabajo y varias cosas, es que estos escenarios de interacción digitales representan riesgos y aquí otra vez entramos en una cosa bastante complicada. Porque esos espacios digitales de la comunidad escolar que ya comenté son páginas en donde interactúan nuestras comunidades. No son responsabilidad de la escuela, ciertamente, pero nuestras comunidades están interactuando ahí. La siguiente, por favor. Pero también pasa en los escenarios formales. Es decir, sí pasa y pasó en la pandemia, en Zoom, en Classroom, en Meet, nos reportaban las estudiantes este tipo de problemas también, se incrementó muy fuerte, sobre todo entre pares y por parte de los profesores, este tipo de agresión. Y entonces tenemos un problema, porque nos rebasa como institución lo que pasa en los entornos digitales, pero es nuestra comunidad la que está interactuando en los espacios digitales. Y no nos rebasa cuando el espacio digital sí es parte de lo que exigimos como instituciones para las estudiantes. Es decir, cuando sí estamos en clases en línea,
cuando sí tenemos espacios digitales como formal en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, ahí sí digamos, las instituciones sí tienen un trabajo importante por hacer. Y concluyo con esta, que es una que yo le llamé una agenda pendiente. La siguiente, por favor, creo que es. Ahí, bueno, había más ejemplos, pero ya tengo el tiempo encima. Y entonces ahí están las gráficas que les había comentado, el número de profesores que agrede a los estudiantes. Y la última, por favor, que es una agenda pendiente para las instituciones, y es, en primer lugar, incorporar claramente la violencia digital en los protocolos, es decir, no podemos pensar que no pasa, ahí está el problema, lo reportan los estudiantes. Promover la prevención y erradicación de este tipo de violencia y, por supuesto, todas las demás entre las comunidades académicas, visibilizar el problema y sensibilizar a la comunidad académica en general sobre su impacto. En el proyecto decíamos, lo digital es real porque las mujeres se enferman, les da ansiedad, dejan de ir a la escuela y sufren en el ejercicio de muchos de sus derechos, pero centralmente en su derecho a la educación. Y eso sería por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias por esta presentación. Antes de dar paso a la siguiente parte de la mesa, únicamente quisiera destacar una cuestión. Hace unos meses la doctora Marilú también nos compartió un trabajo que tiene en torno a alfabetización digital con estudiantes de la UPN. Entonces, aprovechando el comercial del libro y que vayan y lo descarguen al sitio web de la UPN, también hago esa otra mención a ese trabajo que también me parece fundamental y es parte de la agenda y tiene que ver con la alfabetización digital. Entonces, ahora sí, paso el micrófono a María Luisa para que coordine la dinámica de las preguntas y vuelvo con un cierre muy, muy breve. En realidad ya nos hicieron un señalamiento por allá. No sabemos si haya un espacio aquí. Nos plantearon 10 minutos hace como 5. Dos preguntas. ¿Sí? Ok. 2 preguntas, por favor. Ahí ya las teníamos. Adelante, por favor. Sí, sí. Pues buenas tardes, muchísimas gracias. Yo tengo un interés particular en esta mesa. Sí, espérense un segundito porque creo que nos van a pasar un micrófono para quienes nos siguen en YouTube. Que si lo pasamos para allá. Pero no sé si... Ahí va. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero agradecerles por todo el trabajo y la investigación que están haciendo y un poco reconociendo como pioneras en la investigación. Ahorita estoy en la maestría y estoy desarrollando un proyecto de investigación precisamente de la educación media superior. Y me ayuda mucho reconocer y encontrar lo que ustedes están comentando en estas instituciones, pero me sigue preocupando la particularidad de la media porque son menores de edad y ahí es otro tema importante la cuestión de los protocolos, porque si bien ha sido el impulso más grande del movimiento feminista y hemos podido alcanzar esas normatividades, todavía tenemos pues el mayor bache que son las autoridades o las comisiones o los directivos o estos entes que los vemos muy abstractos, pero que en lo concreto considero que terminan siendo los mayores bloqueos para que estos protocolos se implementen. Mi pregunta es, ustedes desde su experiencia, desde lo que han investigado, ¿consideran o han considerado trabajar precisamente con estos actores fuera del término de que hay un empuje político desde el movimiento feminista, pero particularmente con estos actores donde hay, y ustedes conocen más, lo que hay en juego, porque un poco escuchándolas, analizando, pues en gran medida se considera que si estos protocolos son más amplios, contienen más temas, amplían y dan unas ciertas garantías, creo que también el tema de la política en México, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos unas leyes y reglamentos generales
y una mujer llega a denunciar al Ministerio Público, ¿no? ¿Ustedes han considerado trabajar con esos actores? ¿Han encontrado alguna respuesta de parte de ellos? Independientemente de lo que se habla ya de la voluntad política, que a veces es bastante subjetivo e incluso complejo. No sé si ustedes tengan como el dato de la análisis, investigaciones, o lo han tomado en sus investigaciones particularmente para analizarlo. Muchas gracias. Directivos, comisiones de género, el caso del jurídico en la UNAM. Sí, es que estaba otra por allá. Acá también. Sí. Gracias. Para la doctora Garay, entiendo de su investigación, doctora, que bueno, hay violencia, ¿no?, en el mundo material, se pasa a lo digital, y la primera pregunta que me queda es si esa violencia en lo digital es más acentuada que la que se vive en la material, también por este tema del anonimato y la viralidad. Y no solo eso, sino una vez que se ha experimentado esa violencia en lo virtual, ¿cómo se regresa a la materialidad? Me refiero, las personas que son violentas en lo virtual después de esa experiencia, en el mundo real se refleja como una polarización de esa violencia, como una exacerbación de esa violencia, o quizás lo digital sirve como un desahogo para que en lo real, bueno, lo digital también es real, ¿no? Para que en lo material quizás puedan sostener este discurso de no somos violentos, ¿no? Entonces, esta relación entre lo virtual y lo material me genera mucha pues, curiosidad, doctora. Gracias. Acá hay una, acá adelante. Podemos tomar las 4 y ya lo que se pueda. Tal vez con respuestas breves. Respuestas breves. Es muy rápida para todas, pero para Marilú. ¿Se han generado a nivel de las redes algún movimiento contra mujeres organizadas? Porque, por ejemplo, cuando uno ve el ascenso de las nuevas derechas en Europa, se han generado en contra del movimiento feminista a nivel de las redes y de algunos grupos digitales muy fuertes que justamente van a contrapelo de esto. Buenas tardes. Bueno, estuve escuchando a la doctora Luz María. Me llama mucho la atención al momento de mencionar cómo se estigmatiza en redes sociales el tema de la violencia. Veo aquí algo, no sé si desde sus campus y desde sus perspectivas o en sus estudios se han adentrado un poco a la teoría criminológica que existe sobre la vergüenza reintegrativa. Esto para poderlo tener en cuenta al momento en que la mujer se incorpore a las comunidades escolares, sociales, digitales nuevamente, en el sentido de que les permita continuar con una vida óptima, y que esto no sea, sin duda va a tener una experiencia, indudablemente, ¿no? Pero esta teoría puede ayudarles a transformar esa experiencia social que vivieron, porque no es íntima solamente, es social, ya transgrede más allá a las escolares, a los familiares, etcétera, se expande. Ese es el hincapié que hacen las redes sociales en este sentido. De igual manera, esta es como, sería como una aportación de una idea en el sentido de poder llevar a un poco más una justicia no solo restaurativa, sino transformativa en ese sentido social, ¿no? Porque la retributiva muchas veces, como lo comentábamos acá, pues el Ministerio Público no nos puede brindar esa totalidad, ¿no? Y llevándolo también a traerlo a que él también es un ser humano con sus creencias y su estructura su estructura social, ¿no? Entonces, sí sería yo creo que muy importante que se pudiera aterrizar esta teoría en los estudios que ustedes tienen, y creo que ayudarían muchísimo, muchísimo a
a las mujeres que están en una experiencia o situaciones de estas. Okay. No. Muy breve. Los voy a citar para Gracias. Para la doctora Bouquet, desde hace tiempo vengo siguiendo las publicaciones sobre género en la UNAM y las aportaciones que ha hecho el feminismo académico y también el de estudiantes. Y tengo una duda, y me resulta la duda más en el marco ya de cómo aterrizar en una investigación. Me imagino porque noté en un artículo que usted tiene sobre políticas de igualdad en instituciones patriarcales con la Flaxo Argentina, sobre cómo identificaba resistencias, específicamente 3 tipos de resistencias en la UNAM. Entonces, yo me preguntaba por la parte metodológica, ¿cómo poder aportar en ese sentido? Me imagino que responde a investigaciones de corte cualitativa, pero no sé si tenga algunos tips o herramientas para hacerlo, justamente también por esta cuestión de la epistemología también muy androcéntrica que hay en la universidad. Entonces, esa es la pregunta puntual. Perdónenme, disculpen, nos están avisando que nos queda menos de 1 minuto, entonces tenemos que concluir aquí la mesa por temas de agenda. Les pido una disculpa y abro el espacio para la discusión en el pasillo que tenemos aquí, porque no nos va a dar para más, es la agenda del Congreso. Una disculpa más bien, y como comentaba la doctora Garay, les invito a una mesa de este eje temático el miércoles que seguirá en la misma discusión. Entonces, gracias a todas y todos. Concluimos.